Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este coup d'etat de esta semana, dándole un golpe a la corrección política y al progresismo. Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre nuestra querida Venezuela. Ya hace algún tiempo que no había tocado el tema de Venezuela, sin solo muy por encima. Eh, Mi nombre es Carlos Socorro, para los que no me conocen, transmitiendo desde Montreal, Canadá, a través de Digital Dominio, una plataforma hecha por ciudadanos para los ciudadanos hispanos aquí en este país. Y por supuesto, haciendo uso del derecho a la libre expresión que todavía nos queda por acá, es que nos damos a la tarea de conversar con personas que son de alguna manera que están viviendo las realidades, que nos pueden dar luces, que nos pueden orientar, que nos pueden informar acerca de lo que está ocurriendo en cada una de nuestras naciones, de nuestras comunidades. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo y amigo de esta casa también, con el cual tenía ya casi un año que no conversaba. Excelente analista político, uno de los líderes de opinión más acertados, en mi opinión, que tiene Venezuela. Y pues le doy la bienvenida a Noel Leal. Noel, bienvenido a Cudetá. Gracias, Carlos, gracias a todos y gracias por esta nueva oportunidad. Claro que sí, Noel. Noel, bueno, yo he visto algunas cosas, algunas noticias que han salido sobre Venezuela y bueno, digamos que no ha mejorado mucho desde la última vez que conversamos. Ya finalmente vimos el fin de eso que una vez se llamó el gobierno interino. Vimos cómo cayó, cual castillo de naipes, una ilusión que fue con la que los venezolanos, y entre los cuales yo también me entusiasmé en un inicio, pues vimos como esa gran oportunidad que se tuvo en las manos de la oposición, vamos a llamarla de esa manera, eh, pues se malbarató, se despilfarró, se robó, en fin, una cantidad de charlatanerías que vimos a lo largo de estos años y que muy por el contrario, Venezuela en lugar de haber salido adelante, hemos visto un retroceso. ¿Cuál sería ese balance, Noel, de esto que se llamó gobierno interino y que finalmente vimos cómo cayó y bueno, los vestigios que han quedado? ¿Qué balance puedes hacer al respecto? Mira, decir que el balance es negativo es poco. Hay que ser muy sincero con la realidad para poder explicar la increíble oportunidad perdida, que no es que el interinato haya sido una terrible oportunidad perdida. El interinato se colocó para perder la oportunidad, que eso es importantísimo. No es que Guaidó, los que estaban con Guaidó, echaron a perder una oportunidad mágica como el interinato. No. El interinato fue puesto, creado para poder frenar la oportunidad que teníamos como país de salir de esto. Eso es muy importante entenderlo para poder darle explicación a la dimensión de lo negativo que fue el interinato. Al contrario de muchos, yo estuve totalmente en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo totalmente explicaba que todo lo que tenía que venir de la Asamblea del 2015 era nocivo. Es más, expliqué antes de la elección de esa Asamblea del 2015 que si se llegaba a obtener mayoría iba a ser lo peor para Venezuela porque la gente se iba a creer el cuento electoral y de ahí al 2000 siempre. Eso lo dejé muy claro. Después explicaba en cada una de las alcabalas estúpidas que hizo la Asamblea Nacional y su show para reunir gente y firmar papelitos y todo eso, lo nocivo que era seguir entregándole representación a esa Asamblea Nacional. En el 2018, cuando diversos líderes de opinión estaban hablando de la importancia de lo que iba a ser a nivel del 2019 la Asamblea Nacional, todavía no se estaba hablando formalmente de interinato y nadie conocía la figura de Guaidó. Yo expliqué que irresponsable seguirles entregando y endosando la voz y representación de los venezolanos a los camaradas del régimen que están certificados como camaradas del régimen. Ya de verdad es un asunto realmente inaguantable. Después llega esto y explicamos desde el principio, esto es negativo, lo peor que puede pasar es que seguramente explicamos de manera clara que no importaba la figura, fuese la caricatura de Guaidó, fuese Omar Barbosa, fuese cualquiera de ellos, el resultado iba a ser exactamente el mismo, porque el asunto de lo que venía el interinato era a frenar la verdadera oportunidad que tenía Venezuela. ¿Dónde está la verdadera oportunidad que tenía Venezuela? Y vamos a reposarla en estos puntos.
el país tenía una total desconexión ya con la Asamblea Nacional. El país estaba totalmente desconectado de la Asamblea Nacional. El país, por consecuencia, estaba desconectado de esa estructura opositora. Ya se habían asqueado con una consulta adicional y una cantidad de ridiculeces que le habían puesto a hacer al país. Y bueno, eso ya había logrado una de las cosas que son más importantes para poder conseguir la libertad, que es el rechazo y el desconocimiento de la estructura que ha vestido de democracia todo este proceso. Entonces, ese es el primer objetivo que logra el interinato, y lo cumplieron a la perfección: desmontar a la sociedad, hacer que la sociedad no pueda volver a tener cohesión con estructura alguna de manera general. Ya nosotros no vamos a ver grandes movimientos aluvionales como los que acompañaron a la caricatura de Guaidó en las calles. Eso se terminó de quebrar. ¿Eso es positivo? Era positivo antes. Ahora es mucho más difícil de hacer que la gente pueda encontrar referentes correctos. Ya la gente por fin entiende que todo aquello es porquería, pero no dejaron en ningún momento que brillara algo distinto. Y entonces es muy difícil generar la conexión con la población en general. El otro punto: el guiado y toda la estructura del interinato venía a ponerle freno a la acción del único socio viable, nuestro aliado, que era Donald Trump. Esto es muy importante dejarlo claro. Ya Donald Trump había definido que el problema de Venezuela, por fin, de manera pública, es algo que yo le vivo agradeciendo, y mi país muy mezquino no lo hace de manera constante. Trump se había parado en la Asamblea General de las Naciones Unidas a decir: el problema de Venezuela es socialismo. Es decir, Venezuela es socialismo, es ideológico, es algo que no viene explicando desde el principio de toda esta situación, y explicando la complicidad. ¿Qué hizo mi país para aprovechar eso? Le entregó al guiado, le entregó a Guaidó, y le entregó el librito ridículo que llaman Constitución de 1999. Entonces, por supuesto, el guiado tenía licencia. Entonces, perdemos a Trump. ¿Por qué? Porque lo metes dentro de esa chaqueta de fuerza que es la Constitución, y lo metes con esa caricatura. La mayor expresión de esa realidad es cuando le preguntan a Trump, después de la visita de Guaidó a los Estados Unidos: ¿cómo ve usted las cosas en Venezuela? Bueno, ese es el líder que ellos pusieron. Ese es el líder que ellos pusieron. Así es. Si alguien tiene alguna duda de la responsabilidad en dónde está, porque todavía te encuentras con muchos venezolanos muy mezquinos echándole la culpa a Trump, asuman la responsabilidad de haber votado por el régimen una y otra vez, y todavía van a seguir utilizando esa representación. El tercer punto, que pone más difícil ahora aún la solución: fíjate que desmontaste a la sociedad, atacaste, le pusiste una camisa de fuerza a nuestro único aliado. También perdimos la oportunidad de nuestra geopolítica directa. En Colombia había un gobierno en pausa, pero un gobierno que no es Petro. Exacto. Es decir, estaba Duque. Duque, desde el principio lo señalamos: esto es un chiste barato, esto no va a ser un gobierno que importe absolutamente nada para Venezuela. Pero tanto en la campaña de Duque como Petro decíamos: lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que no gane Petro. En ese momento decíamos muy claro: no es que gane Duque, sino que no gane Petro. Exacto. Por supuesto, ahora hay Petro. Y ahora hay Lula de nuevo, porque perdimos a Bolsonaro. Entonces, cuando queremos hacer un panorama de la realidad de lo que significó el interinato para matar la libertad, el panorama es bien difícil, y el país tiene que terminar de asumir ese tipo de realidades. Guaidó no echó a perder una oportunidad, lo pusieron allí para frenar la oportunidad. El interinato completo, con todos y cada uno de sus participantes, desde el guiado hasta el más ridículo generador de opinión que empezó a decir: mi presidente Guaidó. Todos los que le levantaron la mano, se tomaban una fotico con él, subían cartelitos con su nombre. Todos y cada uno son responsables. Toda la Asamblea Nacional y toda la estructura mediática internacional que le ha seguido la gracia a una de las cosas más terribles de lo que nosotros estamos viviendo: creer que en Venezuela hay democracia, institucionalidad y constitucionalidad. Así es, Noel. Y fíjate que tú has hecho un excelente análisis, un pantallazo sobre todo lo que ha sido ese proceso de decadencia de lo que fue el gobierno interino, la oportunidad que se perdió, y que sí, muchos venezolanos le achacan a Trump
el fracaso, cuando bien es sabido que Trump no solo le dio el apoyo, sino que lo montó ahí en el podio y le dio un aplauso y le dio un abrazo y todo, y le dio dinero, le dio mucho, pero mucho dinero. Entonces, vemos también que parte de la comunidad venezolana, pues, le echa la culpa a Trump. Y la culpa no fue de Trump, la culpa fue de los mismos venezolanos quienes pusieron allí a señor Guaidó. Ahora, fíjate, tú siempre dando en el clavo en el sentido de que el problema de esto es ideológico, es netamente ideológico. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Fíjate que en lo que se puede ver o lo que se puede avistar en este momento en Venezuela son las mismas corrientes socialistas de toda la vida. A la vista de lo que hay, a ese panorama político que hay, lo único que vemos son más socialistas. Vemos ahora que va de caras a una primaria socialista y libre progresista, por los mismos actores que han sido parte de esto en los últimos 20 años. Tú has dibujado bien, como ya lo dije hace rato, ese extraordinario análisis sobre lo que ha sido esa decadencia del gobierno interino. Pero ¿qué tenemos en la acera del frente? Vemos ahora que se está armando un tinglado de unas primarias porque se quiere elegir, según entiendo, no va a ser unos dicen que es el candidato que se va a enfrentar a Maduro, cuando antes habían dicho que ya Maduro no era presidente, ¿no? Y lo otro que estamos viendo es que, bueno, no, otros dicen que no, que es para que surja un líder, que es porque es para que, es como un certamen de belleza, ver quién es la que va a salir. Entonces, digo, bueno, Charles de Gaulle no necesitó tener una primaria para hacer lo que hizo, ¿no? En primer lugar. Pero lo que vemos a la vista es más socialismo y ahora hay una tonalidad diferente entre todo ese panorama socialista que es el liber progresismo que está aflorando. Entonces vemos una especie de, porque para los que no lo entienden todavía, ese liber progresismo es la variante que salió de la izquierda. Lo que pasa es que a mucha gente eso no lo terminan de asumir. Esa es la otra cara de la misma moneda. ¿Qué tenemos enfrente, Noel, al día de hoy en Venezuela? Lo que pudiera llamarse una oposición. ¿Qué hay ahí? Lo mismo que había. Eso es fundamental entender. Uno explica desde el inicio de esta situación que nosotros estábamos en un proceso donde tenemos izquierda carnívora ejerciendo de gobierno e izquierda vegetariana ejerciendo de oposición. Es decir, si nosotros tenemos a los mismos personajes de izquierda vegetariana que estuvieron haciendo oposición y hoy se sacan del librito de la babosada política, porque eso es simplemente babosada. Hay que entender un punto. Existe la izquierda y existe la derecha. En el centro solo hay izquierda. Exacto. El centro siempre ha sido el refugio de la izquierda. O quien te diga que es de derecha, pero tirando al centro, no, señor, no, usted no está asumiendo lo que es derecha. La gente le tiene Sí, sí. con ese estigma de derecha, porque los pendejos creen que el nacionalsocialismo es derecha. Entonces, hay que ser muy serios con respecto a eso para poder colocar aquello todo al lado. Si tú tuviste de manitas agarradas todos estos años con todos los miembros del Internacional Socialista, tú no eres derecha. Así es, tan sencillo como eso. Asume, sí, yo soy izquierda moderada. La gente se tomará en cuenta, mira, sí, ella es moderada, y lo único que ella es izquierda más carnívora, esta quizás es vegano. Bueno, entonces tomarán la decisión. Pero uno de los grandes problemas de lo que nosotros vivimos en general con esa terminología es la gente que viene y se apropia de conceptos para dañarlos. Eso es muy importante, por eso es que siempre es muy claro tener todo eso desde el punto de vista ideológico para definir cada una de esas realidades. Muchas veces nos encontramos con toda una estructura, en el caso latinoamericano, increíble, que todavía te hablan de cuando gobernaba la derecha. Entonces, en el caso colombiano, que es un punto interesantísimo, el caso venezolano es ridículo, ¿no? Porque te dicen acción democrática derecha. En el caso colombiano, nos encontramos que el Partido Conservador fue bancada de gobierno del partido de Petro. Así es.
Entonces, para los que no entienden lo que significa el proceso ideológico, para el que no entiende que no ha habido derecha, ahí tienen uno de los mejores ejemplos. Lo más claro lo tienes ahí justo en Colombia, pero el asunto es que nosotros también nos vivimos. Chávez decía, Acción Democrática es derecha, Copella es derecha, y mi país decía sí. ¿Por qué? Porque el profundo desconocimiento ideológico nos tiene en esta situación. Y como no se entiende que la base de cada uno de los problemas en las decisiones políticas de una nación, el camino que lleva en educación, hasta un sistema de salud, por supuesto en la economía, todo eso viene de un planteamiento ideológico, de una visión ideológica. Una visión ideológica que cuando lleva las herramientas de la izquierda, no crean que es la utopía de la izquierda prerevolucionaria francesa, no, es marxismo. Entonces, cuando usted tiene el marxismo y puede meterle todo el romanticismo, porque los que quieren colocarle a el socialismo premarxista, eso es lo mismo que decía el nacionalsocialismo. ¿Okay? Entonces, al final van a lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es una raíz podrida. Así es. Eso es una raíz podrida. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos es esa apropiación de términos que van ensuciando y toda esta cosa, y la confusión general que tenemos en Latinoamérica con palabras como liberales, en la versión de los Estados Unidos, o en la versión europea, o en la versión que ahora usamos en Latinoamérica. ¿Qué es esto? Progresismo. ¿El progresismo es progreso? No, no es progreso. El progresismo es socialismo. Así Entonces, es. a este tipo de cosas hay que darle un fondo más claro. Y en una sociedad que no tiene claro ninguna de estas cosas, y para el que crea que se le puede dar a la sociedad en general herramientas de definiciones político-ideológicas menores en el pleno proceso revolucionario, simplemente no están entendiendo la realidad de lo que existe. Entonces, tal como nos lo dijo el señor, te quiero frío o caliente. Los tibios, no. Así es, Noel. Has dado el clavo una vez más con eso, porque mucha gente que yo veo que está como que, claro, en vista de que quieren salir del socialismo, porque el socialismo es nefasto, yo lo he repetido múltiples veces, es nefasto, es ruina, es muerte, es todo lo que nos podamos imaginar. Pero entonces hay muchos jóvenes que están emancipándose con el liberalismo progresista que les están vendiendo, sin saber que digamos, esa semilla liberal progresista, yo que vivo aquí en Canadá, ya yo la vi crecer, ya yo vi los enanos crecer. Y yo les puedo decir que eso es tan nefasto como el propio socialismo. O sea, pero la gente no lo puede determinar, no lo ve porque, claro, es una promesa que se le está dando. El progresismo es como meterse en un automóvil Ferrari y ir dándole a 100, 200 kilómetros por hora sin parar cada vez más. ¿Por qué? Porque se busca la libertad no como un medio, sino como un fin. Entonces nunca se va a saciar ese exceso de libertad que al final lo que termina es un libertinaje. Entonces, pero exactamente, la gente que no tiene una formación política no lo puede ver, y en Venezuela prácticamente está baneado digamos, esa forma de aprender políticamente a diferenciar sobre estos aspectos, sobre estos espectros ideológicos, y que tú siempre has dado el clavo con eso de que la revolución es una sola. Entonces te pregunto, ¿por qué la revolución es una sola? Bueno, porque lo que nos encontramos en el aspecto nacional, vamos a verlo al interno, cuando nos encontramos, simplemente nos encontramos ese festival de izquierda revolucionaria, que nace desde la generación del 28, que siempre ha estado allí, que tuvo su momento fabianista, de vestirse de socialdemocracia, pero de esa misma raíz de la izquierda revolucionaria tuvimos todos los episodios de la guerrilla comunista, financiamiento con Fidel, toda la estructura amarrada a todos los años que vivimos de guerrilla. Después vivimos la pacificación que trajo Caldera, que cuando analizamos a Caldera como personaje encontramos que hasta más comunista que Rómulo Betancourt, es una cosa impresionante. Entonces, ahí estamos viendo todo, seguimos en el mismo festival de izquierda revolucionaria. Y dentro de esa izquierda llega la parte más carnívora, que es la misma parte carnívora, tan asquerosamente carnívora y criminal como la que fue en el trienio ADECO. Entonces, llega el chavismo. Llega el chavismo formado por ese mismo gen enfermo. ¿Y que tiene de supuesta oposición? La izquierda vegetariana.
lo que nos había podrido el país para llegar aquí. Porque eso es una de las cosas que el venezolano tiene que terminar de comprender. Cada vez que le hablan a la gente de la cuarta y aquella cosa. Señores, si nosotros nada más tomamos un momento, lo que fue la entrada de dinero durante los años de la pseudodemocracia, cuando nosotros nos quejamos hoy de lo que se robó Chávez, de lo que se robó el chavismo, si nos ponemos claro, de todo lo que se robaron durante la pseudodemocracia, lo que es hoy Dubái es lo que nosotros deberíamos haber tenido en los 90. Eso es importante que el país lo entienda. ¿Por qué no? Bueno, eso fue lo que sucedió en la pseudodemocracia. En la pseudodemocracia desmontaron la estructura que venía a ser Venezuela, lo que estaba destinado a ser Venezuela. Toda la institucionalidad que nos dejó Gómez, todo el proceso de modernización y de visión hacia la democracia que fue truncado por el trienio de lo que estaba generando Medina, y después ese país potencia real en cual el general Marcos Pérez Jiménez nos estaba llevando. Entonces, la pseudodemocracia, venimos a todo esto, es izquierda, llega Chávez, es izquierda carnívora más densa, y eso simplemente no ha cambiado. Más bien, si queremos ponerlo en claro, ha ido empeorando y haciéndose cada vez más cerrado, y para el público en general más espacio y un coto de espacio exclusivamente para la izquierda. La sociedad venezolana, como no termina de admitir que el problema es ideológico, no termina de desecharlos. La palestra pública, las tribunas comunicacionales siguen totalmente volcadas a sumarse a esa mentira. El resultado es que la mentira sigue en la población y caló de manera profunda. La gente que todavía cree por profunda negación que existe algún tipo de posibilidad electoral, no logra comprender que si de verdad hubiese algún tipo de posibilidad electoral, también la alternativa ideológica contraria sería apabullada, porque eso es una cosa muy importante para la gente que cree que existe algún tipo de posibilidad de elecciones limpias y que puede llegar un candidato que vaya en contra de aquello. No. Eso también es un imposible y eso es algo que la gente tiene que terminarlo de comprender. Toda nuestra estructura comunicacional, política, académica, está volcada y amamantada por el asqueroso tetero del socialismo. Le tienen pánico a lo que sea realmente contrario al socialismo. Y ese es algo que la sociedad venezolana tiene que entender para terminar de comprender que toda fantasía electoral, más allá de las posibilidades evidentes de fraude, más allá de la estructura política actual, está negada para el cambio real de lo que necesita Venezuela. Así es. Y fíjate, Noel, eso que tú hablas de esa falacia electoral, es imposible que en Venezuela, de hecho, el sistema electoral en Venezuela está roto. Está roto quiere decir que allí no gana ni pierde nadie. Es decir, es un sistema de asignación que ha sido así durante las últimas décadas. Lo vinimos a entender muy tarde, pero es un sistema de asignación, porque es que está roto. No hay manera que en un pueblo se cuente algo y que se pruebe y eso llegue. Es imposible, simplemente porque no hay un registro electoral, no se tienen datos de es decir, es un sistema totalmente roto y todavía esta gente quiere empezar o seguir esa falacia de que eso es por la vía electoral. No hay duda que si se quiere un cambio real en Venezuela, no será por la vía electoral y que si las personas no aceptan que hay que dar un viraje a la derecha, no lo van a entender nunca. Lo más triste, Noel, que yo veo, el drama de esto, es que no hay tampoco una formación de derecha. Y en eso te quería yo dirigir la pregunta, porque yo veo que en otros países hispanos, a pesar de que tienen en sus gobiernos régimen socialista, hay ciertas intelectualidades de derecha. Y con esto no quiero tampoco menospreciar a las personas que han trabajado desde el espectro de la derecha en Venezuela, pero ¿cómo es posible que apenas me quepan en una mano? Es decir, no puede ser que eso no se haya trasladado hacia otras generaciones, hacia otras. Es casi que imposible entender de por qué en Venezuela esa intelectualidad de derecha está tan rezagada. ¿A qué crees tú que se debe esto? Mira, todo soporte, todo este tipo de cosas llevan un soporte de apoyo financiero. Entonces, si nosotros encontramos que nuestro empresariado, que son los que financian ese tipo de alternativas,
comulga directamente con los procesos socialistas, que son la gran mayoría productos de este tipo de generación de gobierno, o han encontrado en este tipo de gobiernos la oportunidad para desarrollarse, por supuesto, y tienes el primer punto que mata la posibilidad de un desarrollo real a través de conocimiento público, de todo el espacio tradicional que tiene que hacer un movimiento político para poderse desarrollar como tal. Lo otro está en esa parte de quiénes son los amigos de nuestra intelectualidad y por qué se rechaza el pensamiento contrario a esos amigos de la intelectualidad. Entonces, el mayor reflejo lo seguimos teniendo en aquellos 911 artistas intelectuales venezolanos que se le postraron a Fidel Castro. Bueno, eso sigue igualito. Eso fue en el 89, pero siendo igualito. Los famosos abajo firmantes. Exacto. Eso sigue siendo igualito y el comportamiento sigue siendo igualito. Si tú te acoplas al molde, quizá tengas algún tipo de posibilidad, pero entonces ya te cortaron las alas. Si quieres ser sincero frente a la realidad, tú sabes que hay mucha gente que se queja de cómo yo regularmente escribo y digo muchas cosas. Yo en realidad las escribo bonitas. Las escribo bonitas. Yo le digo, si un ciudadano quiere, pero cuando ya voy a plantearlas de verdad, digo, no, el pendejo en general nos tiene hundidos. ¿Por qué? Porque ya hace muchísimo tiempo que estamos hablando de un cuarto de siglo, 25 años. Ya el espacio para el que tenía que madurar ya pasó, ya está maduro, ya está claro. Lo que hay es una sociedad que absolutamente está destinada a mentirse. Quiere la mentira, la necesita para vivir, porque si afronta la realidad se le cae todo. Todo. Mis profesores que me formaron, mi cuñado que trabaja en tal cosa, la compañía a la que yo dediqué mi vida, como yo he ido formando a mis hijos, se le cae todo si empiezan a empezar a admitir la realidad. Se le cae el discurso aquel de en mi mesa no roban los votos, yo estaba ahí. Se le cae todo ese festival de pendejadas y de vacío, se les vuelve absolutamente nada. Entonces, mucha de esa sociedad logró despertar, terminó allí. Siguen un poquito con comportamiento de veleta, pero mucha logró despertar. Pero hay un gran grueso, y ese es el grueso de los amigos de la intelectualidad. Y son los que tienen ese espacio de reconocimiento académico, político, comunicacional. Es el espacio de esas tribunas que nada más promueven la esclavitud. Entonces, el desarrollar, aunque sea comunicacionalmente, el mensaje también se hace muy difícil. La gente sigue buscando siempre los validadores formales. Tú prestas una tribuna, prestas una ventana, yo vengo, expongo lo que hay que decir, lo cual es aceptado por cualquiera que nos escuche, pero cualquiera que nos escuche es esto frente al poderoso cañón que siguen teniendo las ventanas tradicionales. Así es. Entonces, en las ventanas tradicionales no se escucha el mensaje correcto. Por lo tanto, la sociedad sigue imbuida en la misma pendejada revolucionaria. Como yo no voy a entrar en la parte del mensaje correcto, por eso simplemente intento expresar de la manera más diáfana y directa para quitarme el lastre de una sociedad que está empeñada en mentirse y podernos ir encontrando los venezolanos que de verdad estamos claros en que ya son 25 años. Ya no hay espacio para mentirse. Así es, Noel. Y fíjate, ¿no? Apuntando eso a lo que tú dices, de que a veces estas pequeñas ventanas como la que tenemos nosotros son modestas ventanas en comparación con esos grandes medios de comunicación que están en Estados Unidos, aquí en Canadá. ¿Qué te puedo decir? Aquí en Canadá eso es una fábula, la prensa libre. Aquí no existe la prensa libre. Todo lo que sale, eso es tutelado por el gobierno. Pues son financiados a través de subsidios y ese tipo de cosas. Entonces, pero sin ánimo de menospreciar, estas pequeñas ventanas, hemos visto también un resurgir de una conciencia que en poca medida, pero que no es despreciable en comparación con todo ese avasallar que hemos venido sufriendo, pues empiezan a abrir nuevas mentes. Yo he conversado, y esto lo he notado yo, con algunos venezolanos quienes están en el exilio. Porque este despertar prácticamente está saliendo desde el exilio. No, quizás dentro es mucho más difícil. Es decir, no todo el mundo asume el riesgo que asume Noel Leal. Primero porque tienes una visibilidad, eres una persona reconocida, pero no todos asumen ese riesgo de decir, el camino es la derecha
aquí son los valores familiares frente a los valores socialistas. Aquí, es decir, no todo el mundo se anima, aun y cuando muchas personas sí pueden estar de acuerdo contigo. Entonces yo pienso que, sin ánimo de menospreciar estas pequeñas ventanas, en la medida en que nosotros continuemos, así como lo haces tú, yo soy apenas minúsculo, una cosita así, que desde Canadá, porque desde Canadá voces críticas que cuestionen el gobierno liberal de Justin Trudeau, yo te animo a que busques y no vas a encontrar. No vas a encontrar. Entonces, y también vemos que, aunque no lo creas, Noel, a nosotros nos banean los propios venezolanos. Mira, las páginas de Facebook, venezolano en Montreal, venezolano en Toronto, venezolano no sé qué, venezolano en Ecuador, venezolano no sé, parece que fuesen manejadas por las mismas personas, porque lo que ponemos los contenidos los quitan. Los contenidos de digital dominio de Conservadores Venezuela los quitan. Entonces, es impresionante cómo eso ocurre. Es que ocurre de una manera muy impresionante. Yo les recuerdo a todo el mundo que yo tengo la bendición, la oportunidad de un programa todos los domingos que se escucha en Miami en radio abierta. Miami, sí, yo lo he escuchado. Es decir, se escucha en Miami, en los Estados Unidos, un programa producido por argentinos que le dedica 1 hora a Venezuela todas las semanas. Es decir, ¿dónde están los venezolanos que pululan Miami? Los venezolanos que pululan Houston, Madrid, ¿dónde están? Porque es ese problema. ¿Hacia dónde están prestando sus tribunas? Nosotros mismos, los venezolanos, hemos hecho un daño grande a Venezuela, enorme a Venezuela, al trancar las voces que llevan una orientación hacia lo correcto. Y con eso quiero ser muy claro para que se entienda. Si usted le da su tribuna a todo este libre progresismo, a todas estas cosas de la izquierda vegetariana, usted está yendo en contra de lo correcto. ¿Y dónde está lo correcto? Tan sencillo como esa escalera que vivimos reivindicando en todo momento. Individuo, familia, sociedad, nación. Aquella va en contra de todo eso. En mayor o menor intensidad. Entonces, cada vez que la tribuna es cedida a esas voces, y el espacio va quedando en muy apreciadas tribunas pequeñas, pero eso es lo que va ahí. La sociedad se tarda mucho más en reconectarse con lo correcto. Y lo correcto va a ir en contra de todo. Perdón, lo incorrecto va a ir en contra de todo. Entonces, es fundamental que los venezolanos, toda esta increíble diáspora que vivimos, que son ese millón de pequeñas ventanitas, que esas pequeñas ventanitas aprovechen que son muchísimos cañones para poder ir contra el gran cañón. Que son muchísimos aguijones a la vez, hacen el trabajo también. Pero tiene que ser hacia el mensaje correcto, hacia el desarrollo de una idea y un pensamiento que busque recuperar a Venezuela. No una idea y un pensamiento que lo único que va a hacer es vestir de democracia a la desgracia. Una idea y un pensamiento que lo que va a hacer es facilitar la legitimación de la tiranía socialista. Una idea y un pensamiento que lo que va a hacer es venir a entregarle a un nuevo carcelero de la opinión pública venezolana como representante de eso, de la oposición venezolana a nivel internacional. Porque solo va a servir para eso este chiste, absolutamente para algo positivo, para buscar la libertad de Venezuela, para por lo menos ir empezando a transitar un camino hacia la recuperación del país. No, simplemente no es. Y no es que sea así, tampoco fue el chiste del 2011 de aquellas primarias. Era igual, es lo mismo. Tampoco era la invitación a las primarias del año 2026. No es igual, era lo mismo. Porque cuando al país le impusieron por primera vez a el compadre Chávez Arias Cárdenas en el 2000 para las elecciones y el país no estaba entendiendo el colaboracionismo, cuando el país le pusieron, AD puso Alfaro, Popey puso Irene y el país no estaba entendiendo el colaboracionismo, que le estaban sembrando la cama a Chávez, ahí es en donde el país tiene que hacerse muchísimas preguntas. Como sociedad, la sociedad que ya despertó tiene que hacerse muchísimas preguntas de cómo fuimos tan ciegos que no vimos esa realidad para poder comprender increíble la cochinada que están haciendo todavía a estas alturas. Y entonces, poder pasar también a estimular que esas otras pequeñas ventanas empiecen a abrir el espacio hacia el pensamiento correcto. Si no te defiende individuo, familia, sociedad, nación, no está pensando en Venezuela, no está pensando en la posibilidad de recuperarla, no está pensando en la construcción de Venezuela, porque lo único que está pensando es ver cómo cuelo algo más
de lo que no sirve, no cómo cuelo y no cómo elevo a la sociedad para recuperar a la nación. Así es, Noel, Noel, estás acertado, como siempre, en esos planteamientos, porque yo, bueno, yo te sigo mucho en Twitter y yo veo como hay personas que sí reaccionan positivamente, hay otras que no, hay otras que se molestan, ¿no? ¿Cómo me vas a decir eso? La sacrosanta democracia, esa que me han vendido durante tantos años. Oye, por la democracia fue que Cristo lo crucificaron. ¿Barrabás o Jesús es Barrabás? O sea, en fin, todo tiene que partir de un conjunto de principios y valores que soportan la sociedad, pero es un sistema, entonces mucha gente se rasga las vestiduras, algunas que otros intelectuales venezolanos que a veces me dicen, no, pero es que la democracia, porque la democracia es lo que nos dio avance, nos dio desarrollo, nos dio no sé qué y no sé qué. Mira, definitivamente para que Venezuela vuelva a resurgir, ahí tiene que haber, primero que todo, un cambio ideológico y de signo. Tiene que irse en el espectro de la derecha, obligatoriamente les guste o no, y tiene que irse en función de un régimen o de un gobierno de fuerza. Esto no es popular decirlo, esto no está bien, pero es que tiene que haber un gobierno que ponga ley y que ponga orden, empezando por hacer reformas verdaderamente puntuales. Yo, por ejemplo, de estos candidatos que están ahorita, vamos a llamarlos así, candidatos, que hay dos que son los que están punteando. Bueno, la señora María Corina Machado y el conde del Guácharo. Entonces, eso te lo he comentado yo a ti, pero yo hace pocos años yo llegué a apoyar a María Corina Machado. Eso es algo que yo, pero bueno, uno empieza a darse cuenta y uno va entendiendo y leyendo y estudiando y dice, bueno, pues esta mujer, esto es más de lo mismo. Esto es exactamente más de lo mismo. Lo que pasa es que está muy bien barnizado. Y dice, no, no, Barnizado, pues ni siquiera asesorado, porque cuando uno ve algo, dice, Dios santo, pero ¿quién le dice que diga eso? entonces yo dije, no, entonces claro, yo inmediatamente me sacudí y me bajé de ese bus. Pero entonces eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos a la señora María Corina Machado y el conde del Guácharo. Pero resulta que cuando yo hace poco vi un programa que le hizo un muchacho que también es youtuber, y se lo hizo uno y después le hizo el programa a la otra, pero le hizo básicamente las mismas preguntas a cada uno. Y yo me detuve en una de las preguntas que le hizo a cada uno y la respuesta fue exactamente igual. La pregunta fue, en caso hipotético de llegar a ser presidente, fíjate cómo lo plantea, ¿usted extraditaría al señor Maduro? Pues resulta sorpresa la de muchos, la mía no, que ambos dijeron, no, es que aquí tenemos que construir un sistema de justicia, es que aquí vamos a construir un sistema de justicia capaz de podernos hacernos cargo de eso. Es decir, ninguno de los dos extraditaría ese cartel que está solicitado por los Estados Unidos. Entonces ya ahí me contestaron todo. Yo dije, no, esto es más de lo mismo, pero hay gente que todavía no lo ve, o no lo quiere ver, o no lo quiere asumir, porque como te digo, ver la verdad es dolorosa, pero en la medida en que no queramos asumir la realidad y verla, pues más va a costar salir de esto. Entonces, sí, dime. El mismo día que hicieron la pregunta, no sé a cuál de los dos, me llama una amiga y me dice, no, ponte en la pantalla, quiero hacértelo como una entrevista. Bien. Entonces ella me dice, ¿tú extraditarías a Maduro? Y yo le digo, bueno, lo primero que hay que entender es que mi país sigue amarrado al librito ridículo. La constitución venezolana, no la de ahora, todas, prohíben la extradición de nacionales. Entonces tú no lo puedes extraditar. Sí. Ese es un punto que es muy, muy claro. Yo no lo voy a extraditar porque vamos a construir un sistema de seguridad. No, 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 no. Tú vienes y envías como nuevo gobierno la realidad de lo que hizo Maduro a la Corte Penal Internacional. Y ahí no es que tú lo extraditas, ellos lo tienen que venir a buscar. Y tienes que abrirle la puerta para que entre a buscarlo. Y es así de sencillo. Sí, pero bueno, mira, son muchos, esa gente tiene unos baches que, Dios mío, yo no sé, ni siquiera se molestan en cubrirlos, ¿no? Y fíjate, ¿no? Ya para ir cerrando el programa, el caso de Estados Unidos, Noel, ya aquí nos vamos un poquito más a la parte internacional para ir cerrando. Gobierno de Biden. Gobierno de Biden, muchos venezolanos
progresistas que estaban en Miami, estaban, decía, bueno, es que Trump, de verdad que Trump tenía un discurso muy fuerte, Trump era muy radical, decían, Trump tenía una manera de decir las cosas que no se deben decir, y que bueno, a la final no sacó a Maduro, era lo que se escuchaba. Ahora, Joe Biden, ¿qué opinión te merece alguien que le ha concedido tanto a este régimen? Mira, yo tengo con Biden la misma opinión que tenía con Biden antes de la candidatura, porque yo decía, esto es nocivo. Y por eso es que a mí me gusta tanto despersonalizar. ¿Mm? Si usted va a poner los demócratas frente a un gobierno revolucionario en Venezuela, eso lo único que va a hacer es fortalecerlo. Si usted no entiende la presión que hubo por parte del Senado de los Estados Unidos, el Senado republicano en los tiempos de Obama, y el costo político de lo que se negociaba para que Obama colocara aquella orden de Venezuela es una amenaza, es porque no está entendiendo la fecha, no vio cuándo lo hizo, no vio lo que después el Senado norteamericano aprobó para que Obama. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona la política y poder comprender el porqué de cada uno de este tipo de acciones. Más allá de que en la administración Trump, yo estaba volcado a favor de la administración Trump y que por supuesto hacía constantes llamados para la reelección, no solo por lo que significaba para Venezuela, sino por lo que significaba a nivel global. Sí, sus ideales, claro. Los ideales, y consciente de que el otro lado lo que hay son hombres de la talla de Xi Jinping, de Putin, ¿sí? Y que lo que teníamos en el medio, lo que hay ahora es un Trudeau, un Macron. Entonces, por supuesto, si ponías a Biden, la cosa iba a ser mucho peor. Entonces, eso era simplemente de lógica, ¿no? No tenía que decirlo cualquier otra cosa, y estaba la realidad. Pero cuando uno veía todos estos movimientos venezolanos con Biden y cada una de esas cosas, yo le puse al país a que pensara sobre esta realidad. Tienen que darse cuenta que los mismos que están diciéndole no vote por Trump, vote por Biden, son los mismos que te han dicho todo este tiempo que con el voto en Venezuela solucionamos el problema. Si no notan el común denominador, el problema es porque la gente se quiere cerrar los ojos, porque ahí estaba la realidad. Entonces, por eso es que siempre paso a eso que va más allá de la MUD o las 6 primeras figuras que la gente, no entienden, todos son lo mismo. Todos y cada uno son lo mismo. Todos ellos están absolutamente conscientes de la inviabilidad del sistema electoral venezolano desde el año 2004. Pero toditos ellos han llamado a votar una y otra vez. Son tan increíblemente caraduras, tan increíblemente ridículos, que hace nada, en el 2018 le dijeron al país que el sistema electoral era inviable. Y hoy vuelven a llamarlos a usar el sistema electoral. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo haces? Cuando la sociedad es la que se deja, es la que no quiere despertar. ¿Dónde está la clave? En entender la necesidad de una masa crítica pensante. No podemos seguir esperando que sea la sociedad la que evolucione, porque la sociedad es manejada por estos personajes que son capaces de mentir de la manera más asquerosamente descarada. Y esa sociedad quiere refugiarse allí. Pero el que ya despertó, el que se aleja, el que ya su giro de veleta se está empezando a reducir, tiene que comprender cuál es la realidad de lo que estamos viviendo, convertirse en parte de esa masa crítica que rechaza toda esa porquería para poder generar la tarima de la vanguardia. La tarima de la vanguardia, y que esa vanguardia que tenga claramente esos ideales, que el principio está en el entendimiento ideológico real del problema que vivimos, y entienda de geopolítica, entienda cada una de estas cosas, pero sobre todo tenga amor por el país, que sienta a Venezuela. Entonces ahí podrá ser esa vanguardia sobre esa tarima colocada por una masa crítica la que evolucione a la sociedad, la que haga que la sociedad se eleve y pueda despertar. Por eso es que cuando uno lo pone frente al punto internacional, mira, mi país, la estructura de mi país, más allá de Biden, es un país que odiaba a Trump, odia a Bolsonaro, no sabe quién es Orbán. Es un país, le han hecho muchísimo daño al país. Y se lo van a seguir haciendo. Por eso el venezolano, esa masa crítica que está despertando, tiene que entender que el problema más allá de esos 6 o 4 dirigentes políticos, dejar de personalizar y entender que todo ese esquema está dañado. Que las cajas de resonancia, los vasos comunicantes tradicionales con las que Venezuela funcionaba, no es que Venezuela funcionaba, fue lo que nos trajeron aquí.
porque esta realidad no es por la decisión de la población. La población necesita pater families, necesita guías. Bueno, nuestro pater family, nuestros guías tienen mucho tiempo podrido, y por eso tú tienes a este país en esta situación. Un país que estaba tan increíblemente mal que trajo una cosa como Chávez. Entonces, hoy el país como sociedad está muchísimo peor. Y Así eso es. terminar de encender muchas alarmas. Así es, Noel. Bueno, Noel, yo te quiero dar las gracias porque, bueno, has hecho un análisis impecable sobre cómo está Venezuela el día de hoy y de cara a lo que viene si la gente no empieza a tomar conciencia. Bueno, yo te animo a que sigamos en esta lucha titánica porque no será fácil. Tenemos muchas cosas en contra, pero sin duda que donde nos encontremos, siempre Venezuela estará presente en cada uno de nosotros y por supuesto tú que estás allá en el campo de batalla, por decirlo de esa manera. Yo te quiero agradecer, Noel, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche por acá y bueno, la invitación para que más adelante podamos hacer otro análisis como este acerca de esta situación. Ya para despedir, Noel. Buenas noches a todos. Recuerden que Venezuela lo vale. Que viva Venezuela. Así es, muchísimas gracias. Bueno, amigos, será entonces hasta una próxima oportunidad y pues, bueno, que disfruten este programa. Hasta la próxima. Gracias.